días, tardes, noches, en donde quiera que se encuentren. Nosotros somos Albero y este es nuestro programa número 35. ¡Woo! Walk like an Egyptian. Sí. Muy The bien. Egyptian, ¿eh? ¿Qué tal? Ok, bueno. Oye, Ponchito, vamos a continuar con los temas como más psicológicos, que es como lo tuyo. Ay, por Ajá. cierto, y con ustedes el psicólogo Alfonso Chávez, nuestro psicólogo de cabecera. Ese merengues. Está bien, y vamos entonces con el tema de para los familiares, era lo que estábamos platicando. Nos interesa mucho también que los familiares se puedan meter, o quien está buscando algo para quiero internar a mi familiar, o quiero algo para mi familiar, les vamos a enseñar a ustedes para que trabajen su codependencia, ¿no? O sea, que entiendan cómo manejar esto. Para Albero es muy importante este rollo, y de esto vamos a hablar hoy. O sea, ¿cómo se llama esto? Desprendimiento emocional evita que la adicción de tu familiar te arrastre. Sí, entonces el desprendimiento emocional es un concepto que viene de Al-Anon, de los grupos de familia Al-Anon. Entonces lo que quiere decir es que tú como familiar intentes controlar a tu familiar adicto, y que entonces en ese querer controlar a la persona adicta, dejes de preocuparte por las cosas propias y por tu persona. Eso es el desprendimiento emocional, es el poder soltar a la persona, que es la adicción. La gente no sabe, pero siguen hablando a las clínicas y eso, quiero internar a mi familiar, pero él no quiere. Y ese es el principal problema de la codependencia, es tú no vas a poder hacer cambiar. Si él no se quiere rehabilitar, no lo va a hacer. Entonces lo que tú tienes que hacer es empezar a vivir, porque por estar viviendo la vida de él, no has podido vivir la propia. Y el desprendimiento emocional es un concepto que te enseña a soltarte de tu familiar adicto. O sea, básicamente, ¿cómo hacer para recuperar mi vida sin estarme preocupando por este sujeto o sujeta? Y Exacto. estarme queriendo hacer responsable de lo que esté haciendo. Sí, porque tienes que soltar. O sea, y aparte, otra cosa del desprendimiento emocional es poderlo hacer con amor. O sea, precisamente es encontrar la manera en que tú puedas soltar con amor a la persona. Pues es que al final del día, si te interesa la persona es porque la amas. Pero esos son los problemas. Por ejemplo, o sea, el asunto, y justo lo que tenemos que platicar aquí, es que una de las cosas que hace que tú no puedas soltar a la persona, es que te encuentras como atorado en esa relación. ¿Por qué? Porque tienes, por ejemplo, miedo a perderlo, ¿no? Porque te sientes culpable, te sientes responsable de la situación que está habiendo. Puede ser también que tú estás negando la realidad, te está costando trabajo aceptar que ya es una situación que tienes en el momento. Lo platicábamos en el capítulo pasado con Chita, ¿no? Con Concepción Hernández Samaniego. Entonces, las personas, o sea, el problema del desprendimiento emocional es que no tomamos esta decisión porque estamos atorados entre otras cosas, por ejemplo, también es la ansiedad y la depresión. Si tú estás deprimido porque está una situación familiar muy fuerte, tu hijo está consumiendo, pues la depresión no te va a dejar voltear a ver que tu hijo necesita ayuda, ¿no? O que tu familiar necesita ayuda. Entonces, esta es la base importante. Tú te vas a poder desprender emocionalmente y vas a poderlo ayudar cuando tú empieces a sanar. Y eso es lo que más le cuesta trabajo a la gente, porque no es fácil desprenderse emocionalmente. Si yo te digo, oye, ya tienes que dejarte de preocupar su adicción, vas a decir, pues no, es lo contrario, ¿no? Y no, es empezarlos a ser responsables de sus vidas. Es que para empezar te tiene que caer el 20 de que no porque tú te preocupas la otra persona va a estar preocupada por sí misma. O sea, tu preocupación no es directamente proporcional a sus preocupaciones ni sus necesidades. Sí, y es que ese es lo que tenemos como que aterrizar. Por ejemplo, otro de los puntos que ahorita les queremos como comentar es por qué la gente que es codependiente no se puede desprender emocionalmente, ¿no? También tienen miedo al cambio. O sea, o sea, no haces este desprendimiento emocional porque te da miedo cambiar. O sea, ¿Miedo o resistencia? resistencia, más o menos lo que platicamos en el capítulo pasado. Pueden entrar a nuestro capítulo pasado acerca de todo lo que tiene que ver con cómo trabajar con un familiar adicto. Por ejemplo, el asunto es que tú no puedes... a ver, se me fue un poquito el avión. ¿Me estabas preguntando qué?
Te estaba yo hablando de cómo es que tú tienes que aprender a aceptar que no porque a ti te preocupe, al enfermo le va a preocupar. Es que esto tú tienes que, o sea, el punto es que tú lo tienes, o sea, te vas a preocupar soltando realmente a la persona. O sea, tú, o sea, el preocuparse es hacer un tipo de actividades que son totalmente distintas a las que pensamos que sería amar a una persona. Es que entonces ¿No? lo que hay que entender es que una cosa es preocuparte y otra cosa es quererlo solucionar. Exactamente. Y ahí es donde los familiares tienen que entrarle a todo esto, ¿no? Por ejemplo, otra es que te sientes culpable y entonces esta misma situación de culpa no te deja como hacer algo. Otra es porque quieres controlar todo. O sea, la necesidad de control lo que hace es enfermar a las personas que están a tu alrededor. Y si tu familiar es adicto, si tú quieres controlar, No, o pues sea, no. dile a un adolescente que no fume marihuana y que se la vas a quitar y ahí se va a ir a todo lo contrario, ¿no? Entonces, luego también son creencias, a veces pueden ser cuestiones del pasado. Hay muchos familiares de hijos adictos que han tenido papás adictos. Ujú. Y entonces volverse a enfrentar a lo mismo con su hijo es algo que les revive muchas cosas y les cuesta mucho trabajo animarse a volverle a entrar a todo este asunto. Y así se deja pasar Es como que la sí está bien situación. complicado, o sea, gente, por eso, o sea, hacemos mucho hincapié en acérquense a nosotros al grupo de familias, porque no está fácil. Y más porque traemos una historia, un bagaje cultural de nuestra sociedad es alcohólica nata. O Ujú. sea, nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos se la pasaban en la cantina, etcétera, etcétera. Entonces la familia ya lo trae arrastrando. Ujú. Entonces, de pronto piensan que pues es natural, pero no porque ya está causando problemas, pero no porque mi familia sí lo hacía, pero. Y entonces empiezas a entrar en conflictos de cosas que no conoces y no entiendes en dónde radica realmente el problema. Nosotros les ayudamos a encontrar todas esas eh, desbarajustes que puedan entender mejor. Claro. Ahora, de esto, Mariel, ¿cómo le podemos entrar a trabajar como con este desprendimiento emocional? ¿No? Una es, busquen a las personas que somos profesionales en este tema, que ya llevamos tiempo trabajando con adicciones. Eso es algo muy importante, ¿no? O sea, si no sabes, es como de, si no sabes volar un avión, por ejemplo, pues tienes que aprender, Claro. ¿no? Entonces es muy importante esto. Tienes que reconocer qué es lo que puedes controlar y qué es lo que no puedes controlar. Te puedes controlar a ti. El desprendimiento emocional es poder controlar tus sentimientos y tus emociones, pero tú no vas a poder controlar a tu familiar con adicción, ni sus emociones, o el que se vaya a tomar porque se puso triste, porque se enojó. Eso tú no lo vas a poder controlar, ¿no? Otra es que practiquemos la aceptación de que esto es una enfermedad. Los familiares de alguien con adicción también estamos enfermos y tenemos codependencia. Entonces también tienes que entender que dentro de ti hay un problema. No hiciste tú tal vez que consumiera, pero sí has sido quien le ha echado bastante leña al fuego, ¿no? Entonces tienes que aceptar que tú también tienes un problema. Otra es que practiques o que entiendas la compasión contigo, ¿no? La Eso está bien autocompasión. difícil. O sea, poder entender que Ujú. si tú empiezas a soltarlo, si tú empiezas a poner un límite, es porque es entender que tú también estás sufriendo. ¿No? Porque estamos volcados en el dolor de ellos, híjole, es que ya se va a matar, lo que sea. Y tú te va a dar, y a ti te va a dar un infarto de estar preocupado todos los días. A ti te va a dar depresión y al rato te puedes hasta suicidar, ¿no? O sea, hay muchos pacientes que sus familiares han muerto, ¿no? Por consecuencias En de el ser proceso de. codependientes, ¿no? Entonces eso también es importante, es encontrar apoyo. O sea, busca personas que saben de esto. También no es nada más los profesionales, es personas que han estado en rehabilitación, personas que están yendo a un grupo de Al-Anon, ¿no? Personas que ya han recibido ayuda. Luego, y la otra es, por ejemplo, hay una recomendación de un tipo de terapia que a mí me late mucho que se llama la atención plena, la meditación. El que tú puedas hacer como un contacto de darte un tiempo para entender por qué tú estás metido en este rollo de la codependencia. O sea, ¿qué estás tú buscando o qué es lo que te mantiene ahí? Y empezar a ser consciente de cuál es tu enfermedad dentro de todo esto es un avance que pueden empezar a tener muy bueno. ¿No? Porque llevas haciendo lo mismo durante años y no te ha funcionado nada. Entonces es como de, ¿será bueno que ya empieces a ver qué onda? Por eso, vuelvos a lo mismo. Lo que les recomendamos es, si tú estás hablando a una clínica de rehabilitación para pedir ayuda para tu familiar que no se quiere internar,
es pues el que está pidiendo ayuda eres Eres tú. tú. Ven tú, olvídate de él, ¿no? O sea, y no porque les estamos diciendo que los dejen, ¿no? No, O sea, no, pero no, es al que le interesa y el que necesita empezar a tomar esos pasos eres tú. Cuando tú estés bien, lo vas a poder ayudar de una mucho mejor manera. Eso es lo que tenemos que entender como familiares. Muy bien. La ayuda puede ser real. Sí. ¿No? Bueno. Okay. Espero que les haya quedado un poco claro este tema acerca de cómo es el desprendimiento emocional, cómo poderte hacer cargo de ti primero para poder después darle la mano a alguien más y sin sentir culpa por esa persona. ¿Sale? Acérquense por favor a nosotros, si tienen dudas, ya saben, déjennos ahí, escríbanos, o también retroalimenta mucho a todos los demás que ustedes pongan su experiencia, cómo lo vivieron, qué sintieron cuando se dieron cuenta que estaban anclados a su familiar y que no estaban viviendo ustedes sus propias emociones. Platícanos ahí. Ponchito, redes sociales. Redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, suscribirse, campanita, y van a ver muchos videos sobre temas súper interesantes aquí en nuestro canal de YouTube. Se pueden meter a Facebook, tenemos infografías a todo dar, Instagram, tenemos Spotify mientras vayan en el coche. Y esas serían más o menos nuestras opciones. Ya. Y TikTok creo que ya también estás poniéndolo, ¿no? ¿O no? Pues, Bueno, tal vez TikTok. uno no es tan millennial Bueno, como ahí parece, vamos. pero ahí vamos. Esa ahí vamos. ¿Va? Entonces, pues muchas gracias. ¿Listo? Nos vemos a la próxima. Adiós.